Los ciclos del mercado siguen su curso, y como si se tratara de un reloj suizo, Bitcoin está replicando lo vivido en los anteriores halving, con el precio lateralizando y con muchos inversores perdiendo la esperanza de que volvamos a ver nuevos máximos. Y es que después del miedo por el anuncio de la Fed con dejar las tasas altas por un tiempo mayor al esperado, junto con los nuevos ataques de Estados Unidos al sector cripto, un sentimiento bajista ha vuelto a adueñarse del mercado a medida que el precio continúa perdiendo fuerza. Sin embargo, hay un factor que no se está teniendo muy en cuenta y que viene reforzándose semana tras semana y que podría ser clave para que Bitcoin vuelva a romper máximos históricos y pueda explotar incluso por encima de las 6 cifras. En el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en el mercado, cuál es el factor del que estamos hablando y también analizaremos la perspectiva sobre el mercado para los próximos meses. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Grayscale deja de vender Bitcoin. Después de unas semanas llenas de FAD e incertidumbre con los tipos de interés y la inflación que amenaza con durar más de lo esperado, los ETF están pasando por el peor momento desde su lanzamiento. De hecho, si repasamos los datos de los principales fondos de inversión de los Estados Unidos, después de un mes de abril bastante flojito, la semana pasada los temores provocaron que viéramos las primeras liquidaciones importantes en los ETF, dejando una oleada de ventas enorme, y no solo por parte de Grayscale como llevaba pasando desde el lanzamiento, sino con el resto incluido como BlackRock, lo que ha levantado bastante incertidumbre ante la posibilidad de que las instituciones hubieran perdido la fe por Bitcoin a medida que el precio caía por debajo de los $60.000. Un movimiento que dejó más de 1.100 millones de dólares en ventas en el periodo entre el 24 de abril y el 2 de mayo, en los que predominaron las ventas por encima de las compras, destacando el 24 de abril con más de 120 millones en ventas, el 25 con 217, el 30 con casi 162 y por último, el 1 de mayo, el peor día de todos los registrados hasta la fecha con más de 563 millones de dólares en ventas. Sin embargo, todo esto ha ido cambiando y no solo hemos visto cómo los inversores institucionales han aprovechado las rebajas para seguir acumulando Bitcoin a pesar de la incertidumbre, sino que hemos vivido un hecho muy importante para estos activos. Y es que después de más de 80 días de liquidaciones, haciendo un pleno en el mes de enero, un pleno en el mes de febrero y en el mes de marzo y abril, acumulando un volumen de ventas bestial de casi 20.000 millones y amenazando con un movimiento bajista que parecía que nunca iba a terminar, Grayscale ha empezado a acumular los 2 primeros días de compras netas por primera vez desde el lanzamiento de su ETF Spot, un evento que, como ya sabes, se dio por el gran descuento que cotizaba su ETF antes de que la SEC aprobara su cambio a Spot, lo que dejó una oportunidad muy grande junto a la subida del precio de Bitcoin que provocó que muchos inversores de este ETF aprovecharan para venderlo cuando se listaron, dejando una oleada masiva de ventas. Sin embargo, este movimiento era algo que tenía fecha de caducidad y después de tantas ventas ha llegado el momento que todos esperábamos, con Grayscale dejando 2 días seguidos con más compras que ventas. Cada vez más empresas holdean Bitcoin. Otra de las grandes noticias que hemos tenido esta semana y que ha tenido mucha relación con los ETF de Estados Unidos ha sido gracias a los SEC Filings, que por si no sabes lo que es, básicamente es un término que hace referencia a las presentaciones que hacen las empresas de Estados Unidos ante la SEC sobre su estado financiero. Unas presentaciones de las que se pueden sacar muchísimos datos valiosos, como por ejemplo las inversiones de los gigantes institucionales. Y de hecho esta semana, gracias a este evento, se han revelado varias inversiones en Bitcoin de las que aún no se tenía constancia, empezando por el gestor de más de 430.000 millones de dólares en activos, Susquehanna, que reportó que holdea más de 1.200 millones de dólares en Bitcoin a través de 10 ETFs de Bitcoin, destacando además que más de 1.000 millones lo holdean en el ETF de Grayscale. Otro que se ha sumado a la fiesta es el USA Bank, nada más y nada menos que el quinto banco más grande de los Estados Unidos, que reveló que holdeaba 14 millones de dólares en el ETF de Bitcoin. O como Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de Latinoamérica, que por su parte reveló que holdeaba más de 412 Bitcoin con un valor total de 29 millones de dólares según los SEC Filings. En cuarto lugar tenemos la gestora de activos Hightower, que también se unía a la fiesta revelando que había destinado más de 68 millones de dólares entre 6 de los distintos ETF de Bitcoin. Y para terminar, otro de los que se han querido sumar a la lista ha sido Quadro Financial Advisors, una oficina de gestión de patrimonio multifamiliar con sede en Texas, que ha anunciado que posee 19 millones de dólares en el ETF de Bitcoin.
Una serie de acontecimientos positivos que refuerzan cómo a medida que se han calmado un poco las tensiones y ya han pasado las semanas de publicación de los beneficios y con la Fed confirmando que no va a subir los tipos salvo que no quede otra opción, las empresas han vuelto a interesarse por Bitcoin, valorando incluso esta opción como una alternativa real con fundamentales muy fuertes de cara al largo plazo, y todo ello a medida que crece el interés por Bitcoin y se refuerza el potencial que tiene el supply tan limitado de Bitcoin. ¿Cuándo llegará la próxima explosión de Bitcoin? Y es aquí donde quería llegar, y este sin duda es un factor que podría marcar la diferencia durante este mercado alcista y cambiar por completo el enfoque de lo que estamos viviendo. Y es que la escasez de Bitcoin cada vez es mayor, y aunque el halving aún no se ha reflejado en el precio y estemos prácticamente a $2.000 del precio que tenía el pasado 20 de abril, este evento ha sido clave para reducir la producción de Bitcoin a la mitad. Y aunque la demanda de los ETF de los Estados Unidos se haya frenado ligeramente durante las últimas semanas, cada vez más países e instituciones están entrando de lleno al mercado sin importar el precio de Bitcoin, comprando cantidades enormes para evitar perderse el tren. Un hecho que se ha reflejado con el lanzamiento del ETF de Hong Kong hace tan solo una semana, que ha permitido la entrada de nuevos y potenciales inversores al mercado. Y que aunque durante los primeros días ya han empezado a generar algo de volumen de compras con casi $293 millones en inflows para el lanzamiento de su ETF y con 3 días de compras netas versus 2 días de ventas netas, con lo que se ha generado un total de $26.3 millones en compras netas, de los cuales 20.7 son el ETF de Bitcoin y el resto el de Ethereum. Pero esto no acaba aquí, sino que ha empezado a resonar una noticia que podía ser importantísima para estos ETF. Y es que Richard Byworth, socio director de Seed Capital, anunció que este mismo martes los ETF de Bitcoin de Hong Kong podrían estar disponibles para los inversores chinos próximamente, afirmando lo siguiente: se habla de que el ETF podría sumarse a la conexión bursátil. Las implicaciones de todo son absolutamente enormes, lo que básicamente significa que el dinero de todo el continente puede comprar Bitcoin. Una noticia que, si se confirma, podría tener un impacto enorme para la demanda de Bitcoin por 3 motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de China, un país muy poco amigo de Bitcoin, que ha prohibido Bitcoin en varias ocasiones durante los últimos años. En segundo lugar, porque es un país que actualmente no se encuentra en una de las mejores condiciones económicas, y el encontrar una salida y alternativa como Bitcoin podría traer bastante inversión. Y por último, tenemos que recordar que China es una de las mayores potencias del mundo, lo que podría hacer que el interés y la demanda de Bitcoin se disparara si tiene una buena acogida. Pero esta no es la única noticia positiva en cuanto a los ETF, sino que este movimiento y aceptación se está empezando a extender por el mundo, llegando a más y más países, y después de la aprobación de Estados Unidos y Hong Kong, se ha querido sumar a la lista Corea del Sur, cuyo gobierno, que parece ser más pro Bitcoin que los anteriores, ha anunciado esta misma semana que en junio va a votar para ver si aprueba el lanzamiento de un ETF de Bitcoin en el país. Y no me sorprendería que más países se sigan sumando a esta lista a medida que Bitcoin continúa ganándose la confianza de los gobiernos y a medida también que aumenta el interés institucional. Pero Hugo, ¿por qué crees que Bitcoin podría explotar? Pues a pesar de que todos estos gigantes estén comprando Bitcoin a un ritmo mucho más moderado que el que vimos las primeras semanas de lanzamiento del ETF, el hecho de que sigan llegando ETFs, inversores y países es muy positivo. Y es que no queda casi suministro de Bitcoin disponible, y con la reducción a la mitad de las recompensas a los mineros, la oferta de Bitcoin se ha reducido drásticamente, por lo que un volumen alto y constante de compras, que además solo esté yendo a más, podría arrastrar a Bitcoin a un inminente shock de supply, haciendo que ya no haya más Bitcoin disponible para comprar y provocando que a medida que la demanda aumente y el precio se dispare, no haber una oferta suficiente para poder cubrirla. Un hecho que además generaría un efecto bola de nieve, ya que a pesar de que el precio haya subido bastante durante los últimos meses, realmente el interés de los pequeños inversores no se ha acercado ni siquiera a los niveles del 2021. Pero si hay un shock de supply y ven que las empresas empiezan a pelear por comprar un poco de Bitcoin, al final atraerá la atención de muchos pequeños inversores que verían cómo este activo se está transformando en algo súper exclusivo a lo que en algún momento no todos podrán acceder. Pero Hugo, ¿tú crees que realmente es posible un shock de supply? Pues aunque no creo que sea evidente, sinceramente es un hecho que cada vez se acerca más. De hecho, en todos los halvings, en mayor o menor medida, este es uno de los hechos que hace que el precio se dispare y marque nuevos máximos. Y en este, aunque aún no lo ha hecho y después del halving no se ha movido, si seguimos con este ritmo de compras, tarde o temprano el supply disponible en los exchanges se terminará agotando. De hecho, si miramos el gráfico, este no ha parado de caer en los últimos meses y está ya en mínimos, lo que sin duda remarca que todo este movimiento y la demanda institucional está haciendo que Bitcoin poco a poco se agote.
Vale, Hugo, y entonces, ¿qué dirección crees que puede tomar esto en el mercado? Pues sinceramente estamos en un momento muy importante, y aunque el mercado no está acompañando, la inflación sea difícil de contener y los problemas económicos sigan a la orden del día, tarde o temprano el precio de Bitcoin acabará reflejando este movimiento. Y la demanda masiva acabará provocando que el precio suba, ya que por mucho que las autoridades sigan atacando e intentando dañar su imagen, cada día más personas e instituciones se dan cuenta del potencial que tiene Bitcoin. No obstante, de aquí a que empecemos un bull market hay un factor determinante, que es el FOMO por parte del retail, que es totalmente necesario para que el resto de criptomonedas acompañen a Bitcoin y podamos empezar a ver subidas parabólicas. Un escenario que por el momento lo veo lejos y que va a depender de muchos factores, como por ejemplo las elecciones en los Estados Unidos o una posible bajada en los tipos, entre otras cosas. De todas formas, esto es solo mi opinión personal y ya sabemos que en este mercado todo es posible y sobre todo que nadie sabe ni puede predecir lo que va a pasar. Y por el momento solo podemos confiar en que la historia se siga repitiendo como ha ocurrido hasta la fecha. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble, nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.